Quiero empezar siendo honesto sobre algo que pocos dicen directamente, pero que necesitas escuchar si alguna vez has sentido esa voz que no te deja en paz. La autocondenación no siempre parece lo que es, a veces parece humildad. Y esa es una de sus trampas más peligrosas, porque cuando te condenas a ti mismo, cuando repasas una y otra, ves lo que hiciste, cuando no te permites olvidar ni soltar, puedes llegar a creer que eso es señal de que tomas en serio tu error, de que entiendes la gravedad de lo que pasó, de que eres una persona responsable que no se perdona a la ligera. Y claro, en la superficie tiene cierta lógica. Vivimos en un mundo que perdona poco, que exige mucho, que castiga rápido. Entonces, cuando alguien se castiga a sí mismo, parece que está siendo coherente con la seriedad de lo que hizo. Pero aquí está el problema, y necesito que lo veas con claridad. La autocondenación no es humildad. Es el orgullo de creer que tu juicio sobre ti mismo tiene más peso que el juicio de Dios. Es, en el fondo, poner tu voz por encima de la voz del que tiene la autoridad real para condenar o absolver. Y cuando entiendes eso, cuando ves que condenarte a ti mismo es, paradójicamente, un acto de soberbia disfrazado de humildad, algo empieza a moverse en tu interior. Porque la verdadera humildad no es la que se castiga, es la que recibe. La verdadera humildad es la que dice: Señor, tú tienes la última palabra sobre mí, no yo, no mi pasado, no mi culpa, no mis emociones. Tú. Y esa es una revelación que puede romper cadenas que llevas cargando por años. Fíjate bien en lo que pasa cuando alguien vive en autocondenación crónica. Hay un patrón que se repite, y es que esa persona suele ser extremadamente compasiva con los errores de los demás, pero implacable consigo misma. Puede perdonar a otros con facilidad, puede ver la gracia de Dios en la vida de quienes la rodean, puede citar versículos de misericordia para un amigo que falló, pero cuando se trata de mirarse al espejo, todo cambia. Entonces aparece la voz que dice: sí, Dios perdona, pero tú sabes lo que hiciste. Sí, la Biblia habla de redención, pero tu caso es diferente. Si hay esperanza para todos, pero tú conoces los detalles de tu historia. Y esa doble medida, esa exigencia para ti que no aplicas a nadie más, tiene un nombre en las Sagradas Escrituras. Se llama justicia propia, pero al revés. Porque la justicia propia normalmente se asocia con el fariseo que se cree mejor que los demás. Pero hay una justicia propia invertida que es igual de peligrosa, la del que se cree peor que todos. La del que se exige una pureza que ni Dios le pide, la del que se condena con una severidad que no aplica a nadie más. Y en el fondo, ambas posturas tienen la misma raíz, ambas ponen el foco en el yo, una para exaltarse, otra para castigarse, pero ambas atrapadas en sí mismas. La libertad que Cristo ofrece no es para los que se creen mejores ni para los que se creen peores. Es para los que reconocen que, sin importar lo que hicieron, la gracia es suficiente. Y ese reconocimiento te saca del centro y pone a Dios en el lugar que le corresponde. Y quiero llevarte a un lugar incómodo pero necesario. Cuando te niegas a ti mismo el perdón que Dios ya otorgó, no solo estás siendo injusto contigo mismo, estás siendo injusto con Dios. Porque estás diciendo en la práctica que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente para tu error específico, que su sacrificio, su sangre, su muerte y resurrección alcanzan para todo. El mundo, menos para lo que tú hiciste. Que hay algo en tu historia que excede la capacidad de la cruz. Y eso, aunque suene humildad exagerada, es en realidad la negativa más profunda a recibir lo que Dios ofrece. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, verso 29, habla con una seriedad que no podemos ignorar. Dice: «Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia». No te estoy diciendo que eso es lo que haces conscientemente. ¡Claro que no! Pero cuando rechazas el perdón que la sangre de Jesús compró, cuando insistes en vivir en culpa como si la cruz no hubiera pasado, estás actuando como si esa sangre no fuera suficiente. Y si es suficiente, siempre fue suficiente. Fue suficiente para todo, para todos,
para ti. Isaías 53, verso 5 lo dijo siglos antes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, no por tu castigo personal, no por tu penitencia privada, no por los años que pases condenándote, por su llaga. Y si ya fuiste curado por lo que él hizo, ¿para qué sigues abriendo la herida? Hay algo más que necesitas entender sobre esta trampa. La autocondenación no te hace mejor persona, no te hace más espiritual, no te hace más responsable. Lo único que hace es mantenerte paralizado. Y un creyente paralizado no puede cumplir su propósito, no puede avanzar hacia lo que Dios tiene para él. No puede servir desde la libertad, no puede amar desde la plenitud, no puede ser testimonio vivo de la gracia que dice creer, porque la condenación ocupa todo el espacio. Cada pensamiento, cada energía, cada día, cada noche, ahí está la voz, repassando, recordando, castigando. Y mientras tanto, la vida pasa, las oportunidades pasan, las personas que necesitan de ti pasan, y tú sigues ahí, encerrado en la misma celda, dándole vueltas a lo mismo. Y el enemigo, el acusador de los hermanos, ama esto. Apocalipsis 12, verso 10, lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, sin parar. Esa voz que no te da descanso, que busca el momento de menor resistencia para recordarte lo que hiciste, que aparece en la madrugada cuando todo está en silencio, que te susurra, no mereces el perdón. Esa voz tiene un origen, y no es Dios. Dios ya no acusa. Romanos 8, verso 33 es contundente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no el que acusa, el que declara justo, no el que señala el error, el que corre hacia el hijo pródigo, no el que espera con una lista de reproches. Entonces, si esa voz que te condena no viene de Dios, ¿de quién viene? Y más importante aún, ¿por qué sigues dándole autoridad? Quiero que veas una última cosa sobre esta trampa antes de pasar al siguiente tópico. La autocondenación, por más que duela, tiene una función perversa en tu vida. Te da una falsa sensación de control, porque mientras te estás condenando, mientras te estás castigando, mientras estás ocupado, repasando tu error, puedes evitar enfrentar algo más aterrador, a la posibilidad de que Dios realmente te haya perdonado y tengas que vivir en esa libertad, porque vivir perdonado implica confiar, implica soltar el control, implica creer que lo que pasó, pasó, y que lo que viene puede ser diferente. Implica dejar de definirte por tu peor momento y empezar a definirte por la gracia. Y eso asusta, porque si ya no eres el que hizo aquello, ¿quién eres? Si tu identidad ya no se construye sobre tu error, ¿sobre qué la construyes? La respuesta es sobre lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que eres hijo, dice que eres nueva criatura, dice que las cosas viejas pasaron, dice que no hay condenación, dice que estás perdonado, limpio, restaurado, amado. Esa es tu identidad verdadera. Y cuando la abrazas, cuando la recibes, cuando decides creerla, la voz acusadora pierde su poder. No porque el error no haya existido, sino porque ha sido cubierto por algo más grande. La sangre de Cristo, el amor del Padre, la obra completa de la cruz. Y de eso precisamente vamos a hablar en el siguiente tópico, porque necesitas ver con claridad lo que realmente pasó en ese momento, cuando todo cambió para siempre, y cómo eso se aplica directamente a lo que tú estás viviendo. Hoy, Pedro, en el que falló y fue restaurado. Ahora quiero presentarte a alguien cuya historia es la historia más poderosa sobre la culpa, el fracaso y la restauración de toda la Escritura. Su nombre es Pedro, y necesito que prestes atención a cada detalle, porque lo que Pedro vivió es lo que tú has vivido. Si alguna vez prometiste algo y no lo cumpliste, si alguna vez juraste lealtad y terminaste huyendo, si alguna vez dijiste, nunca haré esto, y lo hiciste. Pedro era el discípulo que más declaró su lealtad a Jesús.
En Mateo capítulo 26, verso 33, cuando Jesús anunció que todos se escandalizarían de él esa noche, Pedro respondió con una seguridad que conmueve y asusta. Al mismo tiempo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré a nunca. ¿No dijo espero no hacerlo? ¿No dijo ojalá que no? Dijo nunca. Y unos versículos después, en el 35, añadió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré a morir contigo. Esa fue la declaración de Pedro, y los otros discípulos dijeron lo mismo. Pero Pedro lo dijo primero, lo dijo más fuerte, lo dijo con esa convicción que solo tienen los que aún no han sido probados. Horas después, en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado y maltratado adentro, Pedro estaba afuera, y alguien lo reconoció. Una criada, probablemente la persona con menos autoridad en ese lugar, dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Y Pedro negó delante de todos, no sé lo que dices. Y se fue hacia la entrada. Otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro negó otra vez. Esta vez con juramento, no conozco al hombre. Y un rato después, los que estaban allí se acercaron y le dijeron, verdaderamente, tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y en ese momento cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la Biblia dice algo que rompe el corazón, algo que solo Lucas, el médico, el que pone atención a los detalles emocionales, registra. Lucas capítulo 22, verso 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, no un llanto de alivio, no un llanto de arrepentimiento superficial, amargamente, el llanto del hombre que había dicho nunca y lo había hecho, que se había declarado el más leal y había resultado el que negó, que había prometido morir con Jesús y había huido para salvar su propia vida. Ese llanto amargo de Pedro es el llanto de todos los que han hecho lo que juraron que nunca harían, de todos los que fallaron en el momento que más importaba, de todos los que se miran al espejo después del error y no reconocen a la persona que creían ser, y entonces Jesús murió. Y Pedro cargó eso, la última conversación real entre Pedro y Jesús antes de la muerte. Fue una negación 3 veces. ¿Puedes imaginar el peso de eso? ¿Puedes imaginar el peso de no haber tenido la oportunidad de decir lo siento antes de que muriera? El peso de saber que la última impresión que le dejaste a la persona más importante de tu vida fue la del que falló, la del que huyó, la del que dijo, ¿no lo conozco? Ese peso es el que muchas personas cargan, no necesariamente con Jesús, pero con personas que ya no están, con situaciones que ya no pueden repararse, con errores que ya no tienen vuelta atrás. Y en ese peso, la tentación es creer que el perdón es posible para otros, pero no para eso, no para lo que yo hice, no para la persona a la que lastimé, no para la oportunidad que perdí para siempre. Pero la historia de Pedro no termina en el llanto amargo. La historia de Pedro termina en Juan capítulo 21. Después de la resurrección, después de que Jesús había vencido a la muerte, los discípulos estaban en Galilea. Pedro, que no sabía qué hacer con su vida después de lo que había pasado, dijo, voy a pescar. Y los otros dijeron, vamos también nosotros. Y salieron, subieron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. ¡Nada! La misma barca, los mismos pescadores, los mismos métodos, pero sin Jesús, 0. Y cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les dijo, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces Juan, el discípulo amado, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y Pedro, que estaba desnudo, se vistió y se lanzó al agua. Detente ahí un momento. Esa imagen dice todo sobre el estado de Pedro. Mientras los demás remaban hacia la orilla con la red llena de peces, Pedro no podía esperar. Se lanzó al agua no porque ya había procesado la culpa. Y
La había resuelto no porque se sintiera digno, no porque hubiera encontrado todas las respuestas. Se lanzó porque en ese momento lo único que importaba era llegar a Jesús. Y cuando llegaron a la orilla, había un fuego, pan, pescado asado. Jesús había preparado el desayuno. Piensa en eso un momento. El Hijo de Dios resucitado, el que había vencido a la muerte, el Señor de todo lo creado, había preparado el desayuno para sus discípulos. No llegó con un sermón, no llegó con una lista de los errores que habían cometido, no llegó diciendo dónde estaban cuando más los necesitaba. Llegó con comida, con la misma ternura con que Dios alimentó a Elías en el desierto, con la misma delicadeza con que el Padre trata a los hijos que han fallado. Y después del desayuno, Jesús se dirigió a Pedro, y lo que hizo en ese momento es uno de los actos de restauración más deliberados y más hermosos de toda la Biblia. Le preguntó a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro respondió en sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó otra vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dijo en sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Y le preguntó por tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la Biblia dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, una por cada negación. Jesús no le preguntó 3 veces para recordarle el error, sino para deshacerlo, para reemplazar cada negación con una afirmación, para que la última conversación real entre Pedro y Jesús no fuera la del patio del sumo sacerdote, sino esta, la del que fue restaurado, la del que fue enviado de nuevo, la del que recibió un propósito después del fracaso en Jesús. No llegó con ya te perdoné, ahora vive con las consecuencias. Llegó con te restauro, ahora ve y cumple tu llamado. Y esa respuesta de Pedro en la tercera pregunta es la clave. De todo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Esa es la respuesta del que ya no tiene argumentos, del que ya no puede defenderse, del que simplemente se entrega a lo que Dios sabe. ¿Tú lo sabes todo? Sabes lo que hice. Sabes cómo fallé. Sabes que 3 veces dije que no te conocía. ¿Sabes qué? Uy, que me escondí, que te negué en el momento más crucial. Y aún así, aquí estoy, diciéndote que te amo. Y Jesús no respondió con sé que me amas, pero míralo, ¿qué hiciste? Respondió con apacienta mis ovejas. Con un propósito, con una misión, con confianza renovada. Esa es la respuesta de Dios a tu rendición honesta. No una lista de reproches, sino un llamado. No un recordatorio del pasado, sino una puerta abierta hacia el futuro. No un siéntate en un rincón y compórtate, sino un levántate, ve, porque todavía tengo cosas grandes para ti. Ese es el Dios que te está mirando ahora mismo. No con el dedo señalando lo que hiciste, sino con el fuego encendido, el desayuno listo y la pregunta que espera una respuesta. ¿Me amas? Porque si la respuesta es sí, hay un llamado esperándote. Y ese llamado no puede recibirse desde la condenación, solo desde la restauración. Lo que realmente pasó en la cruz, el acta cancelad. Ahora quiero hablarte sobre lo que ocurrió en la cruz. No como teología abstracta, no como un concepto que aprendiste en la iglesia y que repites sin sentir, sino como la verdad más práctica, más personal y más transformadora que existe sobre tu culpa. Porque si no entiendes lo que realmente pasó ahí, vas a pasar la vida tratando de pagar una deuda que ya fue cancelada, tratando de limpiar una mancha que ya fue lavada, tratando de cargar un peso que ya fue llevado a... Y eso no es fe, eso es ignorar la obra completa de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice en sí, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate bien en las palabras, al limpiarnos de toda maldad, no de la maldad pequeña, no de los errores que tú consideras
perdonables, no de las cosas que hiciste sin querer. Toda maldad. El perdón de Dios no tiene límite de peso. No hay una lista de cosas demasiado graves para ser perdonadas. No hay un umbral que tu error haya cruzado que lo ponga fuera del alcance de la cruz. Y no es que Dios minimice lo que hiciste. Es que Él lo puso en una balanza y del otro lado puso a su Hijo. Y el peso de la sangre de Jesús es infinitamente más pesado que el peso de cualquier pecado, de cualquier error, de cualquier oscuridad que puedas haber acumulado en toda tu vida. Isaías capítulo 1, verso 18, lo dice con una belleza que debería quedarse grabada en tu memoria. Vened, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como la grana, como el carmesí, los colores más intensos, los más difíciles de quitar. En el mundo antiguo, la grana y el carmesí eran tintes que no se podían eliminar. Una vez que una tela se teñía de ese color, no había manera de devolverla a su estado original. Y Dios dice, en eso también lo limpio. Eso que parece indeleble, que parece para siempre, que parece que va a marcarte de por vida, yo lo puedo hacer más blanco que la nieve. No es que lo disimule, no es que lo cubra con otra capa de pintura. Lo transforma radicalmente. Lo que era rojo como el carmesí viene a ser como blanca lana. Esa es la obra de la cruz. Pero hay algo más, algo que necesitas entender si realmente quieres soltar la culpa. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice algo que deberías leer en voz alta. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló el acta. Había un registro, había una lista, un documento legal con todo lo que debías, todo lo que hiciste, todo lo que fallaste, todo lo que dijiste y no debiste, todo lo que no hiciste y debiste. Ese registro existía y Jesús lo tomó y lo clavó en la cruz. No lo archivó para revisarlo después. No lo guardó en una carpeta por si acaso. No lo escondió en un cajón para recordártelo en los momentos difíciles. Lo clavó, lo canceló, lo anuló. En el mundo romano, cuando se clavaba un documento, significaba que estaba cancelado para siempre, que ya no tenía validez legal, que no podía ser presentado como evidencia en ningún tribunal. Eso es lo que Jesús hizo con tu pasado. Tu acta fue clavada, ya no tiene poder legal sobre ti. El enemigo puede mostrarla, puede agitarla, puede recordarte lo que hiciste, puede leerte la lista completa, pero en el tribunal del cielo ya no tiene validez, porque el juez ya dictó sentencia, y la sentencia fue basada no en tu acta, sino en la sangre de su Hijo. Y cuando Dios te mira ahora mismo, no ve el acta. El acta fue clavada en la cruz. Ve a la persona que está en Cristo limpia, restaurada, amada, perdonada. La culpa que cargas es por algo que Dios ya no tiene. En su registro, lo que Él anuló, tú no tienes que seguir pagando. Lo que Él canceló, tú no tienes que seguir cargando. Y quiero que entiendas algo más sobre ese perdón. No es un perdón que Dios otorga a regañadientes. No es un perdón que le cuesta dar. No es un perdón condicionado a que sufras suficiente primero, a que te castigues lo bastante, a que demuestres con años de penitencia que realmente lo mereces. Es un perdón que nace de la naturaleza misma de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: en el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No tiene amor, no reparte amor, no da amor como quien da un regalo que le sobra. Dios es amor. Es su esencia, su naturaleza, su identidad. Y cuando el amor te mira y ve tu error, cuando el amor te mira y ve tu fracaso, cuando el amor te mira y ve todo lo que hiciste mal, la respuesta no es retroceder, no es alejarse, no es esperar que resuelvas las cosas primero. La respuesta es ir hacia ti, como el padre en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. El hijo había tomado su herencia, se había ido a un país lejano. Había vivido de manera desordenada, había gastado todo, había terminado comiendo con cerdos, algo impensable para un judío. Y cuando volvió en sí, cuando decidió regresar, cuando empezó el camino de vuelta a casa,
El texto dice algo maravilloso. Aní, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aún estaba lejos. El padre no esperó a que llegara a la puerta. No esperó a que terminara el discurso de arrepentimiento que el hijo había preparado. Salió corriendo. Y cuando llegó, no llegó con el acta de los decretos. No, llegó con la lista de lo que el hijo había hecho mal. No llegó diciendo, ya lo sabía, te lo dije, mira en lo que terminaste. Llegó con el mejor vestido, con el anillo, con los zapatos nuevos, con la fiesta. Ese es el perdón de Dios. No es como el perdón humano, que a veces llega con condiciones y con memoria, que a veces perdona pero no olvida, que a veces dice, está bien, pero sigue guardando el registro. El perdón de Dios viene del Padre que corre, que ve al Hijo desde lejos, que ya estaba esperando ese regreso, y que cuando lo ve llegar, la respuesta no es una lista de reproches, es una celebración, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, no ha revivido. Es hallado, eso eres tú cuando recibes el perdón. El que revive, el que es hallado, el que regresa al hogar, que nunca debió haber dejado. Y hay algo más que la cruz hizo. Algo que Pablo explica, con una claridad impresionante en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna, no dice poca. No dice solo para los que cometieron errores menores. No dice excepto para los que hicieron lo que tú hiciste. No dice a condición de que te arrepientas lo suficiente o de que pagues el tiempo correspondiente. Dice ninguna. Esa palabra en el griego original es enfática, es absoluta, no deja espacio para excepciones. Y luego, en el versículo 33 y 34, Pablo lanza una pregunta que deberías hacerte cada vez que la voz de la condenación regresa. ¿Quién acusará? ¿A los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? La respuesta es a nadie con autoridad, porque el único que tiene autoridad para acusar es Dios y Él está justificando. El único que tiene autoridad para condenar es Cristo y Él está intercediendo. El tribunal celestial tiene al juez a favor tuyo y al abogado, intercediendo por ti. El caso está cerrado. La sentencia fue dictada. Eres libre. Y si eres libre, ¿por qué sigues viviendo como si todavía estuvieras en la cárcel? ¿Por qué sigues actuando como si la condenación tuviera algún poder sobre ti? No lo tiene. La cruz lo desactivó todo. La sangre de Jesús pagó cada deuda. El acta fue clavada. El velo del templo se rasgó. La muerte fue vencida. El pecado fue perdonado. Y tú que estabas lejos, has sido acercado por la sangre de Cristo. Efesios, capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por su sangre, no por tu esfuerzo, no por tu castigo, no por tus noches de insomnio dándole vueltas al pasado. Por su sangre. Y esa sangre sigue hablando hoy. Hebreos capítulo 12, verso 24 dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba desde la tierra pidiendo justicia, pidiendo venganza. La sangre de Jesús clama perdón, clama misericordia, clama reconciliación. Y esa voz es más fuerte que la voz de tu culpa, más fuerte que la voz del acusador, más fuerte que todos los recuerdos que te atormentan. La sangre de Jesús sigue hablando, y lo que dice sobre ti es esto: perdonado, limpio, redimido. Hijo, escucha esa voz. Es la única que tiene la última palabra. Convicción versus condenación, sé cómo distinguirlas. Quiero hacer una distinción que es absolutamente crítica para tu vida espiritual, porque de esto depende que puedas caminar en libertad o que sigas atrapado en un ciclo que no termina. La distinción es entre convicción y condenación, porque hay una voz que viene de Dios y señala el error.
y hay una voz que viene del enemigo y condena. Y no son lo mismo. Pero si no aprendes a distinguirlas, vas a terminar haciendo una de dos cosas. No, te vuelves insensible al pecado, porque todo lo confundes con condenación. O te vuelves esclavo de la culpa, porque todo lo confundes con convicción. Y ninguna de las dos es la vida abundante que Jesús prometió. La convicción es del Espíritu Santo. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu convence. Es su trabajo, su función, su ministerio en nosotros. Pero hay características específicas de la convicción que necesitas conocer. Primero, la convicción siempre señala algo concreto. No es una niebla difusa de culpa. No es un todo está mal, o siempre hago todo mal, o soy un fracaso. Es específica. Esto que hiciste no estuvo bien. Esta actitud que tuviste necesita cambiar. Esta palabra que dijiste lastimó. La convicción tiene nombre y apellido, tiene fecha, tiene contexto. Porque el Espíritu Santo no trabaja con generalidades, trabaja con precisión quirúrgica. Va al punto exacto que necesita atención. Segundo, la convicción lleva hacia el arrepentimiento. No te deja en la culpa, te mueve hacia un cambio de dirección. Te muestra el error para que puedas salir de él, no para que te hundas en él. Es como una señal de tránsito que te dice camino equivocado, da la vuelta. No se queda repitiendo, estás en el camino equivocado, una y otra vez, sin darte salida. Te muestra la salida. Tercero, la convicción. Cuando es respondida con arrepentimiento y confesión, se resuelve en hay paz después. Hay libertad del otro lado. No queda un residuo de culpa flotando, no queda una sensación de que algo no se terminó de arreglar. Hay un cierre, una resolución, un esto está bien entre Dios y yo. En la condenación es completamente diferente. La condenación no señala algo concreto para que puedas resolverlo. La condenación señala todo en tu valor, tu identidad, tu futuro. No dice esto que hiciste está mal, dice tú estás mal siempre. Has estado mal. Siempre estarás mal. No apunta a la conducta, apunta a tu ser. Y esa es una diferencia fundamental. La convicción distingue entre lo que hiciste y quién eres. La condenación fusiona ambas cosas y te dice, a lo que hiciste es lo que eres. La condenación no lleva al arrepentimiento, lleva a la vergüenza. Y la vergüenza no te mueve a cambiar, te paraliza. La vergüenza te hace esconderte, como Adán y Eva en el jardín. Cuando escucharon la voz de Dios y se ocultaron, no fueron a Dios a resolver lo que había pasado, se escondieron. Porque la vergüenza siempre huye, siempre se oculta, siempre cree que no hay solución. La condenación no produce cambio, produce buquel, el mismo error, la misma culpa, el mismo ciclo, una y otra. ¿Ves? Como una noria que nunca se detiene, como una rueda de hámster donde corres, pero no avanzas. Y la condenación nunca se resuelve, porque no fue diseñada para resolverse. Fue diseñada para atrapar. Es una trampa, no una herramienta de corrección. El enemigo, el diablo, tiene un nombre en la Biblia que revela exactamente lo que hace. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Sin parar, sin descanso, sin dar tregua. Ese es su trabajo, acusar. No corregir, no redimir, no restaurar. Acusar, señalar el error una y otra vez. No para que lo resuelvas, sino para que te quedes atrapado en él. Y hay algo que necesitas entender sobre el acusador. En él conoce tu historia mejor que tú. Sabe cada error, cada caída, cada palabra que dijiste y no debiste, cada pensamiento que tuviste y te avergüenza. Ha estudiado tu expediente y usa ese conocimiento no para ayudarte, sino para condenarte. En el momento de menor resistencia, cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando la noche está en silencio, él llega y reproduce la grabación. ¿Recuerdas lo que hiciste? ¿Recuerdas a quién lastimaste? ¿Recuerdas lo que dijeron de ti? ¿Recuerdas cómo fallaste? Y si no sabes distinguir su voz de la voz de Dios, vas a terminar creyendo que es Dios quien te está recordando todo eso para humillarte, para castigarte, para mantenerte
en tu lugar. Pero Dios no hace eso. Romanos capítulo 8, verso 33, es claro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Su posición no es la del acusador, es la del que declara justo. Su postura no es la del que señala el error, es la del que cubre el error con la sangre de su Hijo. Cuando Dios te muestra algo, no es para destruirte, es para edificarte. No es para que te hundas, es para que te levantes. No es para que te alejes, es para que te acerques. La voz de Dios, incluso cuando corrige, tiene esperanza al final. La voz del acusador no tiene esperanza, solo tiene más y más. Culpan. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que ilustra esto perfectamente. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 5, presenta una escena en el tribunal celestial. El sumo sacerdote Josué está delante del ángel de Jehová y Satanás está a su mano derecha para acusarlo. Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, sucias, inmundas, representando el pecado y la vergüenza del pueblo. Y la acusación debía ser abrumadora. Ahí estaba Josué, con la ropa manchada, sin defensa, con el acusador, presentando su caso. Pero entonces el ángel de Jehová habla. Y no le habla a Josué, le habla a Satanás. A Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová te reprenda, el que escogió a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y luego dice, los que estaban delante, quitadle esas vestiduras viles. Y a Josué le dice, mira, ¿qué he quitado de ti tú? Pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Fíjate bien en lo que pasa aquí. Josué no se defiende, no puede. Las acusaciones son ciertas. Su ropa está sucia, su historia es real, su pecado es evidente, pero Dios mismo interviene. Dios mismo reprende al acusador. Dios mismo ordena que le quiten las vestiduras viles. Dios mismo lo viste con ropas de gala. Eso es lo que pasa en el cielo cuando el acusador viene a señalar tu pasado. No importa que las acusaciones sean ciertas. Lo que importa es que hay un abogado, hay un defensor, hay uno que interviene a tu favor. Y ese es Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, an abogado, a no acusador, an defensor, el que presenta su sangre como evidencia de que la deuda ya fue pagada. Y cuando el abogado habla, el acusador calla, porque no hay argumento contra la cruz. No hay acusación que pueda sostenerse frente a un cordero que fue inmolado. No hay lista de pecados que pueda superar la declaración de que consumado es. Eso es lo que necesitas saber cuando la voz de la condenación viene a ti. No tienes que debatir con ella, no tienes que darle argumentos, no tienes que demostrarle que has cambiado. Tienes que recordarle y recordarte a ti mismo que el acta fue clavada, que la sangre fue derramada, que el caso fue cerrado, que el acusador no tiene autoridad sobre los que están en Cristo. Y luego llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Llevarlo cautivo significa capturarlo, identificarlo, no permitirle que siga dando vueltas en tu mente. Significa decir, este pensamiento no viene de Dios, no se alinea con lo que la Escritura dice sobre mí, no tiene derecho a estar aquí, y en el nombre de Jesús lo saco. No es fácil al principio porque la condenación se ha instalado como inquilina por años, pero con práctica, con perseverancia, con la verdad de la palabra, puedes desalojarla. Puedes aprender a distinguir la voz que corrige para sanar de la voz que acusa para destruir. Y esa distinción, cuando la haces bien, cuando la aplicas consistentemente, es una de las claves más poderosas para caminar en libertad. Pablo, el testimonio del que fue demasiado lejos. Ahora quiero hablarte de alguien cuyo pasado era tan oscuro que muchos en la iglesia primitiva no podían creer que su conversión fuera real. Alguien que había hecho cosas tan graves que, humanamente hablando, parecía imposible que Dios pudiera usarlo. Me refiero a Pablo, pero antes de que fuera Pablo, era Saulo. Y Saulo no era un pecador común. Saulo era un perseguidor. No solo rechazaba el mensaje de Jesús, lo perseguía activamente. Hechos capítulo 8, verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa
por Gaza, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Arrastraban no es una palabra suave, arrastraba a personas que no habían hecho nada malo, que solo creían en Jesús, y los entregaba a la cárcel, a los tribunales, a la muerte. Y no solo eso, Hechos capítulo 7 registra la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban fue apedreado por predicar el evangelio. Y en el versículo 58 dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba ahí, vio la muerte de Esteban. Y más adelante, en Hechos 22, verso 20, el mismo Pablo recuerda, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Consentía en su muerte. No solo la aprobaba, la apoyaba activamente. Eso no es un error pequeño. Eso no es algo que se olvida fácilmente. Eso es un pasado que, humanamente hablando, te descalifica para siempre. ¿Cómo va a usar Dios a alguien que persiguió a su iglesia? ¿Cómo va a predicar el evangelio a alguien que aprobó la muerte de los primeros creyentes? ¿Cómo va a ser apóstol alguien con ese historial? Las preguntas son lógicas y el mismo Pablo era consciente de eso. Años después, cuando ya era apóstol, cuando ya había escrito cartas que hoy son parte de las Sagradas Escrituras, cuando ya había fundado iglesias y visto milagros, escribió en 1 Corintios capítulo 15, verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, el más pequeño, no digno. Pablo no negaba su pasado, no lo minimizaba, no lo justificaba, no decía, bueno, era joven, no sabía lo que hacía, lo reconocía plenamente, sabía lo que había hecho, sabía a quienes había lastimado, sabía que había sangre en sus manos. Pero hay una diferencia fundamental entre cómo Pablo cargó esa memoria y cómo la carga alguien atrapado en la condenación. Porque el versículo siguiente, el 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No a pesar de lo que hice, intento ser algo, no aunque perseguí a la iglesia, trato de compensar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su identidad no estaba definida por lo que había hecho, estaba definida por lo que Dios había hecho con él. Su pasado no era su identidad, era el telón de fondo sobre el cual la gracia brillaba más fuerte. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Pablo entendió algo que muchos cristianos aún no entienden en la gracia. No, solo perdona, también redefine. No solo borra el pasado, también te da una nueva identidad. No solo te saca del pozo, también te pone en un lugar donde puedes ser útil para el reino. Y por eso, cuando Pablo escribió a Timoteo, su hijo en la fe, volvió sobre este tema con una claridad que deberías atesorar. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16, han palabra fiel y digna de ser recibida por todos, aunque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para ejemplo, Pablo entendió que su historia de redención era un caso de estudio de la gracia de Dios, que su pasado oscuro no era un obstáculo, sino una plataforma, que mientras más grande había sido su pecado, más evidente resultaba que si Dios podía usar al que aprobaba la muerte de Esteban, podía usar a cualquiera. Y eso es lo que necesitas escuchar hoy. Tu pasado no te descalifica para el propósito de Dios. Al contrario, tu pasado, redimido, transformado, sanado, se convierte en el testimonio más poderoso que puedes tener, porque la gente no necesita escuchar a alguien que siempre ha sido perfecto, necesita ver a alguien que fue roto y fue restaurado. Necesita ver a alguien que falló y fue levantado. Necesita ver a alguien que estuvo lejos y fue traído de vuelta. Ese eres tú. Tu historia, con todo lo que tiene,
es el escenario donde Dios quiere mostrar su gracia. Y hay algo más en la experiencia de Pablo que quiero que notes. En Filipenses capítulo 3, escribiendo desde la cárcel, ya cerca del final de su vida, dice algo que deberías meditar. Versículos 13 y 14, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no dice procesando lentamente lo que queda atrás. No dice cargando con culpa lo que queda atrás. No dice recordando constantemente lo que queda atrás para no volver a cometerlo. Dice olvidando. Esto no significa que Pablo se volvió insensible a su pasado, que lo negaba. Significa que había aprendido a no dejar que su pasado dictara su dirección, que la gracia de Dios era suficientemente grande para absorber lo que fue, suficientemente poderosa para definir lo que sería, que el espejo retrovisor no debía gobernar el parabrisas, que lo que estaba delante era más importante que lo que quedaba atrás. Y esa es una lección que necesitas aprender si quieres caminar en libertad. No puedes pasar la vida mirando hacia atrás. No puedes avanzar si tus ojos están fijos en el retrovisor. Llega un momento donde tienes que soltar lo que fue para abrazar lo que será. Donde tienes que dejar de definirte por tu error y empezar a definirte por tu destino. Donde tienes que creer que Dios no ha terminado contigo, que todavía tiene un propósito, que lo mejor no es lo que pasó, sino lo que viene. Y para eso necesitas hacer lo que Pablo hizo, extenderte a lo que está delante. En extenderte implica esfuerzo, implica dirección, implica decisión. No es algo que pasa automáticamente, es algo que eliges activamente cada día. Cada vez que la voz del pasado viene a recordarte lo que fuiste, tú eliges extenderte a lo que Dios dice que eres. Cada vez que la condenación quiere atarte, tú eliges la libertad que Cristo compró. Cada vez que el acusador presenta su caso, tú presentas la sangre de Jesús como evidencia de que el caso está cerrado. Y quiero que veas una última cosa en la vida de Pablo. Después de todo lo que hizo, después de perseguir a la iglesia, después de aprobar la muerte de Esteban, después de años de servir a Dios, con todo su corazón, Pablo escribió algo al final de su vida que debería llenarte de esperanza. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto lo dice un hombre que tenía un pasado que podría haberlo paralizado para siempre. Lo dice un hombre que pudo haber pasado el resto de su vida preguntándose si realmente merecía estar ahí, si realmente Dios podía usarlo, si realmente las personas que había lastimado lo habían perdonado. Pero no, lo dice con convicción, con paz, con la certeza de que del otro lado hay una corona esperando. No porque él fuera perfecto, sino porque la gracia fue suficiente. No porque su pasado no existiera, sino porque su redención fue completa. Y esa misma certeza puede ser tuya. Esa misma paz puede llenar tu corazón. Esa misma esperanza puede sostenerte. No importa lo que hiciste. No importa cuánto tiempo has cargado con esa culpa. No importa cuántas veces has caído en el mismo error. La gracia es suficiente. El perdón es completo. La redención es real. Y el mismo Dios que tomó un perseguidor y lo convirtió en apóstol puede tomar tu historia y escribir con ella el testimonio más hermoso de su amor, pero para eso tienes que soltar. Tienes que recibir, tienes que creer que lo que Él dice sobre ti es más verdad que lo que tu pasado dice sobre ti. Y eso, querido amigo, es una decisión que solo tú puedes tomar.